sentí muchísimo calor en el momento de la colocación, como si estuviese prendido fuego mi pie, y era la cantidad de energía de restauración que había en ese lugar. Así que imaginen lo que sucede. Es muy importante en las heridas, en úlceras, para personas que tienen pie diabético, que son muy difíciles de curar. Todavía no la he colocado, ya que no tuve la posibilidad de encontrarme en este momento con pacientes con pie diabético y con úlceras, pero sería súper interesante que la coloquen en esos pacientes. Claro que sí. Perfecto, vamos a la siguiente. Dificultad en la marcha. Estas son pruebas muy interesantes y creo que ahí van a quedar muy asombrados cuando coloquen la tarjeta en una persona que tiene inseguridad al caminar, que tiene miedo, que no tiene fuerza, que tiene pérdida de estabilidad, de equilibrio. Recordemos que son las pruebas que todos hacen para comprobar la efectividad de la tarjeta. Entonces, imaginen lo que genera en una persona que tiene dificultad en la marcha por rigidez o por distintos motivos, desde neurológicos, reumatológicos, traumatológicos. Colóquenla y hagan las pruebas de qué es lo que sucede al caminar en una persona que no puede caminar, inclusive, o que tiene un rendimiento físico muy bajo. En esto tengo muchos casos de experiencia en donde no podían hacer ni una cuadra caminando, y si lo hacían era con andadores, tanto en personas que tienen rigidez por una artrosis muy pronunciada o prótesis en rodillas, como en pacientes con parálisis cerebral, como en pacientes con una rigidez muy pronunciada, que inclusive les puedo contar el caso de mi abuela de 94 años casi, en donde no podía hacer un paso o no podía levantarse de la silla sin apoyo, sin ayuda, y al colocar la tarjeta pudo levantarse por sus propios medios y hacer hasta 10 pasos sin ayuda de ningún tipo. También he visto cambios en el rendimiento, en donde hacían una cuadra con andador y 100 metros, y de repente hacían hasta 300 metros, 500 metros, 600 metros, sin apoyo, sin andador, sin bastones, sin fatiga, sin dolores. Así que el rendimiento es muchísimo mayor. En personas que tengan esta dificultad, prueben, anímense en presencia de otra persona, quitar el bastón de apoyo o el andador y ver qué es lo que sucede en ese paciente, porque se van a asombrar de verlo. Bien, ya nombré todo lo de la filmina. También previene las caídas causadas por la inestabilidad, y este no es un dato menor, ya que los adultos mayores sufren de muchísimas caídas que los llevan a fracturas graves, que luego los incapacitan o discapacitan para toda su vida. Entonces es importante saber que la estabilidad que ganan gracias a la tarjeta previenen múltiples caídas. Pasamos a la siguiente. Temblor esencial y Parkinson. Hay un caso muy interesante en donde una paciente se coloca una de las tarjetas, tenía temblor esencial, principalmente en rostro, también en manos, inclusive al hablar. Se coloca la tarjeta sin decir nada a su familia, a su gente allegada, para tener una experiencia personal de qué era lo que sucedía con su tarjeta, y al momento de la colocación sola se dio cuenta mirando al espejo que había reducido la frecuencia de los temblores y que se veía inclusive con facciones distintas, al punto que al día siguiente su familia misma reconoce y consulta qué era lo que estaba pasando, que estaba distinta, que ya no tenía los temblores que tenía en su cara, en su rostro, en sus manos. Y bueno, ahí ella puede comentar que en realidad estaba utilizando la tarjeta por la cual habían disminuido esta frecuencia, la frecuencia de los temblores que tenía. Pasamos a la siguiente. Rendimiento físico. Bien, esto también es interesante colocarlo en deportistas de distintos niveles, eso es muy interesante. Lo he colocado en personas que hacen maratón, que hacen un entrenamiento físico muy intenso, intensivo, en personas que hacen competición de pádel y han hasta triplicado su rendimiento físico y sin dolores y sin fatiga. Recuerden que aumenta
la elongación, la flexibilidad, la estabilidad, la resistencia, y volvemos siempre a los mismos términos que son los comprobables al momento de tener la tarjeta. Vamos a pasar a la próxima. Glaucoma. Este es un caso que me interesa muchísimo y que tengo amigos, colegas oftalmólogos que están con sus tarjetas tratando de que les abran sus puertas de los consultorios para empezar a hacer estudios de investigación con respecto al glaucoma con la aplicación de Numicar. En mi experiencia personal, al colocar la tarjeta, sin colocarla en los ojos, yo en principio había pedido que se coloque directamente en los ojos y no se hizo, tenían miedo porque no sabían lo que podía generar, entonces se la colocaban colgada directamente en su cuerpo y es una persona que fue operada de sus dos ojos de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, en donde su presión ocular se eleva y esto hace que tenga pérdida de la visión, principalmente cuando el ojo se ve muy afectado por presiones altas e incontrolables, el campo visual periférico, es decir, todo lo que ven hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, no la visión central. Entonces empezó a colocar su tarjeta colgada en su cuello o en un bolsillo y en el primer control al mes de colocada la tarjeta, su presión ocular baja de 16 a 21 que tenía en el control anterior a 12. Bastante importante, quizás para los que no conozcan en el tema, no comprenden la importancia de que haya bajado esta cantidad de puntos cuando venía sosteniendo presiones entre 16 y 20 durante muchos meses, inclusive en un ojo que ya fue operado por este mismo tema y por cataratas. Bueno, a partir de ese momento dijimos, bueno, empezá a colocar la tarjeta en los ojos directamente más de 7 minutos por día. Empezó a colocar la tarjeta en los ojos y a partir del día 4 de colocación en los ojos, y vuelvo a recordar el día 4, que fue lo que sucedió también en la paciente asmática, en la paciente con EPOC, en donde los resultados fueron bastante más pronunciados. En el día 4 me llama por teléfono y me dice, no lo puedo creer, estoy pudiendo ver hacia los costados, no podía ver desde acostada en mi cama, no podía ver la ventana de mi habitación, no podía ver el ventilador, y ahora los estoy viendo y también veo los colores mucho más intensos, más brillantes, aprecio más colores que antes no apreciaba, así que en cuanto a la sintomatología ha mejorado muchísimo. Estamos esperando la evaluación a través del campo visual para tener la comprobación del antes y el después. Ya lo tenemos de supresión ocular, pero ahora queremos comprobar lo que sucede con este campo visual modificado, ya que la paciente refiere que sí puede ver en el campo periférico. Pasamos a la siguiente. Cáncer y quimioterapia. Bien, es un tema súper complejo. Recordemos que el origen del cáncer es un desequilibrio muy fuerte, muy brusco, en donde afecta a nuestro campo electromagnético de una manera muy importante, muy brusca, en donde se genera una acidificación de nuestro cuerpo, de nuestra sangre. El premio Nobel del descubrimiento del cáncer fue justamente a un científico doctor en el que descubrió que el origen de una célula cancerígena era el medio ácido, es decir, la acidificación celular, con lo cual es muy importante alcalinizar nuestro cuerpo y generar frecuencias que sean mucho mayor a las que se origina este tipo de células malignas. Así como los virus, las bacterias tienen una frecuencia vibratoria, las células malignas o cancerígenas también tienen una frecuencia vibratoria que es muy baja, con lo cual es muy interesante llevar, como les decía con anterioridad, una vida que sea saludable, que sea acorde a una frecuencia vibratoria alta, en donde generemos una protección de nuestro campo electromagnético
y nuestra sangre, nuestra agua corporal se vea alcalinizada para nutrirnos, para hidratarnos, para generar un intercambio metabólico como corresponde, óptimo, para eliminar el estrés oxidativo y los radicales libres, que son la consecuencia o la causa de los tejidos dañados. Así que en pacientes con cáncer es muy beneficioso y en pacientes que tienen tratamientos con quimioterapia también, ya que la quimioterapia es un conjunto de medicamentos o un remedio en particular, pero sí estamos hablando de fármacos que generan una acidificación muy intensa, muy importante en nuestro organismo, y es necesario eliminar este material que fue, o estos residuos que quedan en nuestro organismo y se manifiestan como contaminantes y nos dan la sintomatología típica de la quimioterapia, desde acidez, gastritis, diarreas o constipación, a modificaciones en nuestra presión arterial, náuseas, vómitos, distintos tipos de manifestaciones de acuerdo a la medicación que se utilice como quimioterapia. Sí es importante el beneficio en la desintoxicación del organismo, como lo comenté en otro Zoom, eliminamos las toxinas a través de orina, de sudor y de materia fecal, así que ahí eliminamos el exceso de metales pesados, de medicación, de sustancias tóxicas, así que es muy importante llevarla con uno en este tipo de tratamientos. Tengo un paciente que está llevando la tarjeta, tiene un linfoma en donde le ha destruido, le ha dañado una de las vértebras dorsales de su columna vertebral, en la cual tenía bastante dolor y está recibiendo una quimioterapia profiláctica, es decir, preventiva, ya terminó el tratamiento intensivo, pero sí sigue con las sesiones de quimioterapia, y era un paciente que no podía conciliar su sueño, no podía dormir, tenía el dolor en la vértebra, y a partir de la colocación de la tarjeta, cuando lo llamo a los 2 días, 3 días, me dice, no te la devuelvo por nada en el mundo, me dice, porque la verdad es que me siento muchísimo mejor, me ha calmado el dolor, he logrado dormir profundamente, me siento con más energía, así que, bueno, él lleva su tarjeta hace ya casi 2 meses. Qué maravilla, doctora. Bueno, y ese es el lema nuestro, ¿no? Prueba, comprueba y luego pues comparte, ¿no? No te quedes con esta información tú solo y lo compartimos en una conferencia como esta. Fantástico.